Chicos, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que son las aplicaciones de las razones trigonométricas o relaciones trigonométricas. Muy bien. Paula, ¿qué entendemos nosotros por una aplicación? Paula Pérez. ¿Qué entendemos por una aplicación? Paula, ¿qué es para usted una aplicación? Un conjunto de soluciones. Ya, unas soluciones, muy bien. Nosotros habíamos visto en clases anteriores lo que es un triángulo rectángulo, lo que es el teorema de Pitágoras y lo que son las razones trigonométricas. Recuerden, tendrán a mano, por favor, calculadoras, tendrán a mano lo que son las razones trigonométricas. Pero vamos a recordar, una razón trigonométrica no es sino aquella que hace relación a un ángulo y a los elementos del triángulo, ¿no es cierto? Un ángulo y los elementos de un triángulo. ¿Cuáles son los elementos en este caso? No se olviden, los elementos del triángulo. Ángulo, los catetos y la hipotenusa. No se vayan a olvidar de eso, chicos, por favor. Entonces, lo que habíamos dicho, que las razones trigonométricas hacen relación a qué? A un ángulo y a los elementos del triángulo rectángulo, que son los catetos y la hipotenusa. Recordando, el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno, cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y tangente, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Muy bien. Para esto vamos a ver lo primero que es un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Valeria, ¿qué entendemos por un ángulo de elevación? Su nombre lo dice, elevación. Valeria, ¿qué entendemos por ángulo? Eh, que va para arriba. Eso, observamos hacia arriba. El ángulo estaría formado de qué? Con la horizontal y observamos hacia dónde? Hacia arriba. Fernando Mejía, depresión. ¿Qué será depresión? Que va hacia abajo. Eso, cuando observamos hacia abajo. Listo, miren. Entonces llamamos ángulo de elevación al que forma la horizontal del observador. ¿Sí? ¿Con qué? Y el lugar observado. Cuando este está situado arriba del observador, el ángulo, ese se llama ángulo de elevación. Y cuando está ubicado hacia abajo, se llama ángulo de depresión. Bien, aquí tenemos un ejemplo para que pueda visualizarse de mejor manera. Tenemos la mirada del observador. Tenemos una línea horizontal. Cuando va hacia arriba, sería ángulo de elevación. Y cuando va hacia abajo, sería un ángulo de depresión. No se vayan a olvidar, chicos. Ángulo de elevación, lo que mencionaba Valeria, hacia arriba. Y Fernando, lo que mencionaba cuando va hacia abajo, que es un ángulo de depresión. Nosotros también vamos a ver los pasos para resolver problemas con relaciones trigonométricas. ¿Cuáles son los pasos? Primero, identificar los datos e incógnitas del problema. Primero, como ya habíamos visto, cuando realizamos problemas, siempre identificar o leer cuáles son los datos, cuáles son las incógnitas. Segundo, utilizar las razones trigonométricas que se ajusten a nuestro ejercicio. Acabé de mencionar cuáles son las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente. Siguiente, aplicar el teorema de Pitágoras en caso de que no conozcamos un cateto, solo un cateto o la hipotenusa. Pero si desconocemos dos datos, debemos ver qué aplicamos. Ya no nos sirve aplicar el teorema de Pitágoras. Tercero, encontrar la información solicitada en el problema. Cuando ya nosotros hayamos cumplido con estos pasos anteriores, ahí vamos a la solución del problema. Ejercicio. Calcule la altura de la torre si nuestro personaje está a 7 metros de la base de la torre. 7 metros de la base de la torre. Ya vamos diciendo eso. Luego dice, el ángulo con el que está observando la cúspide es de 60 grados y sostiene un artilugio a una altura de 1.5 metros. Lo primero que debemos hacer, y habíamos recomendado, por favor, hacer ¿qué? Una gráfica. No digo que dibujen la torre, no dibujen nada, sino traten de hacer un triángulo rectángulo con los datos que nos proporciona. Muy bien, dice, calcule la altura. Muy bien, debemos calcular la altura de la torre que dice. Segundo,
el ángulo del observador a la cúspide. Este será un ángulo de elevación, porque vamos a mirar de abajo hacia arriba. Será un ángulo de elevación. ¿Cuánto mide? 60 grados. Y aquí sostiene una base, en pocas palabras, una base, una trípode, que esta trípode, ¿cuánto mide? 1,5 metros. Ya con eso podemos realizar una gráfica. Bien, tenemos aquí la altura de la torre, que no sabemos cuánto mide, la altura de la torre. Esta, lo que va de la base del observador, en este caso, ¿dónde está el observador? Hacia la torre, ¿cuánto mide? 7 metros. Y esta altura de aquí, lo que mide el soporte, hablemos así, para no leer lo que dice artilugio, sino el soporte con lo que está observando, mide 1,5 metros. Tenemos el ángulo que vale 60 grados. No, nos pide que encontremos, ¿qué? La altura de esto. Altura, chicos, la altura total de la torre. Oírame bien. Para encontrar la altura de la torre, lo primero que debo encontrar, B. Y sumarle 1,5 y tenemos ya la altura de la torre. Para aplicar el teorema de Pitágoras, deberemos conocer la hipotenusa y los dos catetos, o uno de los dos catetos. Pero miren, aquí desconozco qué. Desconozco la hipotenusa y desconozco un cateto. Conozco uno solo. Entonces no puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Para aplicar el teorema de Pitágoras debo conocer mínimo dos datos. Oírame bien, mínimo dos datos. Como no conozco, en este caso, no puedo aplicar el teorema de Pitágoras, voy a aplicar una razón trigonométrica. En este caso, que haga relación a qué? Al ángulo, al cateto opuesto y al cateto adyacente, porque conozco el cateto adyacente. Siempre cuando voy a resolver una razón trigonométrica debo conocer dos datos y desconocer uno. ¿Qué razón trigonométrica aplicaría aquí, señor Sánchez? ¿Qué razón trigonométrica hace relación al cateto opuesto y al cateto adyacente? ¿Qué razón trigonométrica? Señor Sánchez. No sé, Lizy. Ya me perdí. El tangente. El tangeno. Bien, como habíamos mencionado, nosotros vamos a ver qué razón trigonométrica involucra al ángulo, al cateto opuesto y al cateto adyacente. Como mencionó la señorita Astudillo, hace mención a la tangente. Bien. Entonces, aquí, ¿qué decimos? Tangente de 60 grados. Tangente de 60 grados porque conozco el ángulo, el lado B, que es este lado de aquí, y en este lado, el lado C. Conozco dos lados o dos datos de esta fórmula. Conozco el ángulo y conozco, ¿qué? El lado C. Despejamos. ¿Cuál es la incógnita en este caso? B. B. Entonces, aquí decimos, B es igual, tangente de 60 grados por 7. Calculadoras había indicado, ¿cuál es la tangente de 60 grados, chicos? En la calculadora existe la función que se llama tan. 12.12. ¿Cuánto? O sea, 12.12. Ya sería multiplicado, obteniendo ¿qué? Sí. La tangente de 60 por 7, ¿no es cierto? Entonces, 1,73, 1,72, aquí está aproximado, por favor, yo le puse aproximado. Sería 1,72 me parece que sale, o 1,70. Sí. Bueno, no importa. Le trabajamos con un decimal. Decía, B es igual 1,7. Por 7, B, ¿cuánto nos da? 12. 12. ¿No es cierto? Para no trabajar con decimales. B sería igual a 12. Este lado de aquí vale 12. Para encontrar el total de la altura de la torre, deberíamos sumar el lado B más 1,5 metros que mide ¿qué? La base de lo que estoy teniendo aquí o el soporte, ¿no es cierto? ¿Cuánto nos daría eso? Miren, por lo tanto sería 12.11 más 1,5 sería 13,61. En este caso nos da 13,61 o a su vez solamente 13. No se vayan a asustar por los decimales, chicos. En este caso sería únicamente ¿cuánto? 13 metros que vale la altura de la torre. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Espero que ahora sí, señor Sánchez, ya haya entendido qué función trigonométrica aplicamos.
Bien, chicos. Vamos a hacer otro problema. El ángulo de elevación con el que el capitán de un barco observa la parte superior de un faro de 25 metros de alto o de altura es de 16 grados. ¿A qué distancia está el faro del barco? De la misma manera, hagamos una gráfica y ponemos los datos que conocemos. Mire, dice que la distancia del barco al faro, ¿conozco? No conozco esa distancia. Conozco que únicamente cuántos grados tiene de elevación y conozco la altura del faro, nada más. Solo esos dos datos conozco. Y esto sería 25 metros. Vamos a poner letras en todo para que nos quede más claro. Bien, entonces aquí se formó el triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Primero debemos ver que se forma el triángulo rectángulo. ¿El ángulo cuánto vale? 16 grados. Y conozco que A igual a 25 metros. De la misma manera, yo puedo aplicar tangente, puedo aplicar directamente. ¿Qué función aplicaría aquí? Señorita Valeria Herrería, ¿qué función? Que haga relación a los datos que conozco y a un dato que me pide como resultado. ¿Qué función aplicaría? Puedo aplicar, antes de nada, perdón, la interrupción. Antes de nada, ¿puedo aplicar Pitágoras? Chicos, ¿puedo aplicar Pitágoras? No, porque No, desconozco porque no conozco los datos. dos datos, no conozco, entonces conozco solo uno. Mire, cuando no conozco dos datos, negado el teorema de Pitágoras. ¿Conozco un ángulo? Sí, conozco, miren, conozco un lado. Cuando conozco un ángulo y un lado, puedo aplicar una razón trigonométrica. Y para encontrar directo aquí el lado, ¿qué función aplicaría? A ver, ¿quién me puede indicar? El seno. ¿El coseno? No, el seno. El seno, muy bien, el seno. Seno. Podemos aplicar aquí varias cosas. Yo puedo aplicárselo, me voy a ir por el lado más largo. Oírame bien, yo. Pero usted puede hacerlo directo aplicando ¿qué? La función seno, en este caso que utilizamos, función seno de 16 grados es igual a sobre C. ¿Cuál desconozco? La C, ¿no es cierto? Desconozco la C. Despejo C y vamos a tener. Pero como les dije, yo voy a irme por el lado más largo, aplicando tangente de la misma manera. Tangente es igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente y luego aplico teorema de Pitágoras, aplicando razones y el teorema. Bien, entonces, mire, aplicamos el teorema de Pitágoras para aplicar, en este caso aplicamos tangente, sí, para encontrar el lado B. Voy a utilizar esta función para encontrar todos los lados del triángulo, dígame bien, todos los lados del triángulo. Aplicamos entonces, ¿qué nos quedaría en este caso, chicos? Nos quedaría tangente de 16 grados es igual a 25 sobre B, ¿no es cierto? Despejamos la B, ¿y qué tendríamos? 25 sobre ¿cuánto? En este caso. No, 25 sobre tangente de 19, de 16 grados, ¿cuánto sería? A ver, apliquen, nos saldría el resultado 90 punto algo, ¿no es cierto? Aplicaron la función seno aquí. Señorita Astudillo, ¿aplicó la función seno? Señorita Astudillo, apliquen. ¿Aplicó la función seno? A ver cuánto le da la hipotenusa. Apliquen la función seno, rapidito, que es la forma más corta para encontrar. Odalis, ¿qué pasó? Dígame, Odalis. No, le dio el resultado. Ya, ¿cuánto es 6,89. este resultado? 7. ¿No? Ahí me salió 6,89. ¿No? Ajá, sale 6,89. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Seno de 16 grados. 89. Eso, sería más o menos 90. Vamos a hacer lo siguiente. Mírame bien. Apliquen eso en la calculadora, chicos. Vamos a hacer. Seno de 16 grados es igual a A sobre C. Seno de 16 grados es igual a A sobre C. Despejamos la C. ¿Qué nos quedaría? ¿Cuánto nos quedaría, chicos? C es igual a 25 sobre seno de 16 grados. 25 dividido Por A ver. 0,27.
Seno de 16 grados, directo. 0,27. A ver, chicos, hagamos directo. 86,20. A ver, utilicen bien la calculadora. C es igual, repito, 25. 90,69. Eso, gracias, chicos. Muy bien, señor Moreno. En este caso, ya, sí, sí está bien. Muy bien, me atienden. En este caso, a ver, no estamos aplicando bien la razón trigonométrica. Hagan, por favor, la razón trigonométrica. En este caso sería que C es igual, hagan, por favor, C es igual 25 dividido para el seno de 16 grados. En la calculadora pueden hacerlo directo. ¿Cuánto me dio Daniela? 90,69. 90,69.